que hacer tú. Sí. Cuando la tengas, ¿me avisas, por favor? Grabando. Ok. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a un sábado cohousing de los que llevamos a cabo a través de Vida Sostenible Cohousing y de los proyectos que en estos momentos en Alicante y también en Barcelona estamos facilitando su realización. Hoy nos acompaña José Miguel Esquembre, que además de una persona muy querida, es uno de nuestros arquitectos. José Miguel es un hombre con mucha experiencia ya en el mundo de la arquitectura y sobre todo de la arquitectura social, porque durante muchos años ha sido el presidente nacional de Arquitectos Sin Fronteras. Es villenero, como yo, somos los dos del pueblo de Villena, en la provincia de Alicante, y ha podido desarrollar tanto en la zona de Centroamérica sobre todo y también aquí mismo en España algunas obras muy interesantes que tienen que ver con el compromiso social. Ese compromiso lo estamos llevando ahora al mundo del cohousing, de la vivienda colaborativa, y se ha prestado para hoy compartir con nosotros algunos aspectos que nos parecen fundamentales a la hora de escoger el suelo más adecuado para un proyecto. Damos la palabra, os recuerdo que podéis ir anotando las preguntas que se os puedan ocurrir o los comentarios en el chat. La presentación de José Miguel Esquembre, que creo que la estaréis viendo ya en pantalla y podéis ampliarla, ¿eh? O sea, hay una parte, hay dos rayitas en medio de lo que es la pantalla que poniendo encima el cursor e inclinándolo hacia la derecha se amplía lo que es el contenido de la presentación que ha preparado José Miguel. Sugiero que lo hagáis para que podáis ver con más detalle lo que él plantea. José Miguel va a participar, por tanto, durante unos 15 o 20 minutos y después el resto del tiempo, hasta las 13 horas, lo vamos a ocupar en debatir, en contestar a preguntas que os parezcan interesantes. Tuyo es, José Miguel. Adelante cuando quieras. Muy bien, pues hola a todas y a todos. Muchas gracias, Prudencio, por invitarme, por tu invitación. Vamos a tratar un tema que para mí es apasionante, el tema del suelo. ¿Cómo buscar suelo para tu comunidad cohousing? Como digo, es un tema apasionante y al mismo tiempo es muy complejo. Pero quiero hacer hincapié en la importancia que tiene la elección del suelo a la hora de conseguir el éxito del cohousing. Estamos hablando de dónde vamos a vivir cada día, dónde vamos a desarrollar nuestras relaciones a nivel personal, con el grupo, con la comunidad, y esto es absolutamente, como podéis comprender, fundamental para que en el día a día ese contacto con las personas, esa integración en el entorno más próximo sea más o menos agradable y sea más o menos, digamos, cómplice con nuestra forma de vida. Y en este sentido, evidentemente, lo primero que tenemos que tener claro como grupo es pues dónde y en qué condiciones queremos vivir. Queremos una comunidad senior, queremos una comunidad intergeneracional, con gente de diversas edades. Queremos vivir en un edificio en altura, no por eso convencional, porque los diseños que tenemos que hacer y que estamos proponiendo son diseños en los que existen unas zonas comunes, unas zonas de convivencia por plantas, una zona donde se van a desarrollar actividades de manera conjunta, los patios que se pueden utilizar igualmente pues, para desarrollar actividades al aire libre, pero igual nos interesa más o queremos más unas viviendas unifamiliares que sean adosadas, con una zona común también central, pero con menos altura, o a lo mejor queremos que no, que queremos vivir en unas viviendas aisladas. Esto evidentemente en el centro del pueblo ya directamente no va a poder ser, porque estaríamos ya pensando en irnos al campo donde es posible tener esas viviendas aisladas, ¿verdad? Entonces, digamos que eso también, ese pensamiento nos va a ayudar a decir, no es que queremos estar en el centro de la ciudad o en una zona periurbana que llamamos, o más en el campo. Por otro lado, queremos que si nos gusta estar por ejemplo, en una zona céntrica de una población y somos de ciudades grandes como Alicante o como
o Murcia, bueno, Barcelona, Valencia, posiblemente el propio precio del suelo va a ser prohibitivo en estos centros, pero igual sí que tenemos poblaciones alrededor que nos van a permitir estar muy cerca de esa ciudad, pero sin embargo con las ventajas del pequeño pueblo, ¿no? Entonces, también tenemos que fijarnos en eso, que seguramente, pues si queremos estar, somos de Alicante, pues a lo mejor en vez de estar en el centro de Alicante podemos pensar que es mejor vivir, buscar una zona en el pueblo, Campello, ¿no? Por decir uno de los municipios que tenemos alrededor. En definitiva, vamos a tener que pensar muchas componentes que, por ejemplo, las distancias que se van a producir en nuestras relaciones diarias, pues queremos que se produzcan mediante que podamos ir a pie casi a todas las zonas, o no nos importa tener una cierta dependencia del vehículo, aunque también, como sabemos que las ventajas del cohousing es que luego vamos a poder compartir ese vehículo, y eso va a suponer unas economías, pues tampoco a lo mejor es tan importante que estemos un poco más lejos, ¿no? Pero toda esta serie de cuestiones al final nos van a terminar de ayudar para decidir dónde queremos vivir. En definitiva, es vuestra decisión. Y, ojo, que, como digo, de esa decisión va a depender todo el proyecto. En definitiva, creemos que esta importante decisión debe ser una decisión consciente y muy fundamentada. El tema, como he dicho al principio, es apasionante, pero no es fácil, es complejo, porque está totalmente rodeado de unas cuestiones iniciales urbanísticas y legales que, como ahora veréis en el desarrollo, pues necesitan de una cierta especialización a la hora de saber cuál es nuestro suelo ideal. Y por otro lado, la importancia que le damos al tiempo en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. Y, por desgracia, esta elección y luego la finalización se lleva tiempo. ¿Por qué? Porque se va a llevar mucho tiempo la selección. ¿Qué distintas opciones tenemos dentro de, ya una vez elegido que queremos ciudad, periurbano o campo, ¿no? Tener varias opciones, nos va a llevar tiempo la elección, nos va a llevar mucho tiempo la negociación, seguramente. Luego, en el caso de que alguno de estos suelos necesite un cierto desarrollo, por desgracia en este país el urbanismo va pues con ruedas cuadradas, porque, vamos, digamos, los temas se eternizan, ¿no? en su salida. Y por último, la construcción. Entonces, bueno, como hay tantos factores, es muy importante que no nos dejemos engañar en un momento dado, porque yo a veces me ha llamado gente y me ha dicho, oye, es que tal, es que aquí he encontrado un suelo que es muy barato, que es muy tal. Ojo, es muy barato, pero eso no quiere decir que podamos construir en ese suelo. Entonces eso nos lleva muchas veces a un engaño. ¿Por qué? Porque estamos intentando ahorrar desde el primer momento, pero ojo que el suelo tiene unas componentes que le dan un valor dependiendo que sea un suelo, como ahora veremos, calificado de una manera o de otra. Bien, todo lo que os voy a contar en cuanto a los tipos de suelo, dependiendo de las comunidades, muchas veces tiene matices o variaciones. No es lo mismo la ley de la Comunidad Valenciana que la ley en Murcia, que la ley en Barcelona. Pero bueno, en definitiva, para hacernos una idea, yo tampoco ahora quiero entrar mucho, que a veces veis ahí escritos los artículos, es para que sepáis que de alguna manera estamos muchas veces casi cogidos, atados de pies y manos por una ley que es la que nos dice los suelos, pero en este caso no voy a entrar en esos fondos. Y como decía, en definitiva tenemos tres tipos de suelos, tres grandes tipos de suelos que son los que nos tenemos que fijar. El suelo urbano, el suelo urbanizable y el no urbanizable. Son los tres tipos que tenemos, aunque luego haya matices, como ahora os comentaré, en las distintas comunidades. El Plan General Estructural clasificará un suelo no urbanizable en los terrenos que sean como zonas rurales. Entonces, eso es lo típico que antes decíamos, en vez de decir suelo no urbanizable, decíamos, no, esto es un suelo rural. Bueno, pues es que la ley va a decir eso. Por otro lado, son suelos urbanos, los solares y terrenos que el Plan General zonifique como zonas urbanizadas. Pero ojo que esas zonas urbanizadas a veces también nos pueden llevar a algún tipo de confusión que quiero haceros ver. Podemos tener, como luego desarrollaré, un suelo que sea urbano,
pero que necesite todavía de mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas, algunas bolsas que están pegadas a la trama urbana, pero que bueno, se puede acceder directamente con un vehículo, pero que todavía necesitan programarse, necesitan todavía reparcelar y decir qué parte le corresponde a cada uno, y necesitan urbanizarse. Entonces, eso también es otro tema que ahora comentaré, que hay que tener muy en cuenta. Luego tenemos, por último, el suelo urbanizable. Son los terrenos que se zonifican como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana. De alguna manera, ahí solo se habla de la mera aptitud de los terrenos para su urbanización, es decir, que se tienen que urbanizar, ahí tiene que haber un proceso de desarrollo. Bien, dicho esto, profundizamos un poquito en el suelo urbano. Para clasificar un suelo como urbano, lo primero que tenemos que ver es que dispone de los servicios urbanísticos básicos, como son pues, el acceso rodado, el agua, el saneamiento y la energía eléctrica, que son los básicos, ¿verdad? Este suelo normalmente tiene un estatus superior en el sentido de que se reconocen más derechos y menos proporción de obligaciones hacia los propietarios. Normalmente este suelo va a ser más caro que cualquier otro de los suelos que podamos ver después. Digamos que esa disposición de servicios y zonas y dotaciones básicas nos va a permitir construir al día siguiente, pero tenemos que realizar antes de comprarlo que efectivamente se tienen todos esos servicios, porque como he dicho, a lo mejor hay algunos de estos servicios que todavía hay que desarrollar, y lo que menos quiero es que luego nos encontremos sorpresas una vez que hayamos dicho, sí, lo compro, porque me parece más barato. Ojo con ese más barato, ¿no? Por ejemplo, también hay suelos urbanos que vemos que son zonas que están urbanizadas y dice ya suelo urbano. No, tampoco, no siempre, porque a lo mejor están urbanizadas ilegalmente. Por lo tanto, cuando vayamos a pedir una licencia, el ayuntamiento nos puede decir, no, oye, es que eso, aquí falta todavía pues hacer esta línea de alcantarillado, o resulta que no, que se hizo mal cuando la hicieron los vecinos porque se pusieron de acuerdo y la hicieron, pero no está de acuerdo a ley, y luego nos podemos encontrar la sorpresa de que tenemos que pagar más. Hablando ya un poco de lo que son solares, aquí la ley taxativamente, lo he traído aquí un poquito porque lo veáis, dice que son parcelas legalmente divididas que, teniendo características adecuadas para servir al soporte del aprovechamiento que les asigna el plan general, estén urbanizadas con arreglo a las rasantes y normas técnicas, y que tengan, como decía antes, acceso rodado hasta ellas, suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales a la red del alcantarillado. Pero aquí hay un matiz que os decía antes. Podemos encontrar en distintas zonas de suelo urbano bolsas que están todavía sujetas a una actuación integrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que solamente tienen, a lo mejor, que puedes llegar o que tienen delante un vial que nos permite llegar a este solar en concreto. Pero, sin embargo, aquí se necesita todavía desarrollar ese suelo, ¿verdad? Entonces, son las llamadas unidades de ejecución. Son unidades de ejecución aquellas zonas que son como bolsas que decía antes, enmarcadas dentro de lo que es el suelo urbano, pueden ser continuas o incluso discontinuas, pero que todavía necesitan un programa, una reparcelación digamos, de los suelos que cada uno de los propietarios aporta, una urbanización de ese suelo, y a partir de que esté urbanizado es cuando ya podremos pedir la licencia con el proyecto oportuno. Entonces, fijaros que siendo ambos suelos urbanos los que comentábamos, el que ya es solar y tiene todo, o otro suelo urbano que es también, como digo, calificado como urbano, pero necesita desarrollarse, puede tener unos precios muy diferentes y nos puede llevar en un momento dado a error. Traigo como ejemplo también que, por ejemplo, en alguna comunidad, como es en el caso de Cataluña, ahí también el suelo urbano también se divide entre suelo urbano consolidado y no consolidado. El consolidado, para no extenderme, es el que tiene las características de solar que antes os he dicho, ¿no? con todos los elementos ya urbanizados. Y el no consolidado le llaman en este caso al denominado de núcleo rural. Aquí, haciendo equivalencias, hay algunas zonas que a veces se han ido construyendo, se han ido haciendo casitas, y digamos, los propietarios se han puesto de acuerdo, han traído una línea de electricidad, o han puesto
digamos, un saneamiento, pero ojo que estas zonas no son seguramente luego aptas para conseguir licencia. Bien, ya tenemos claro lo que es el suelo urbano, luego me preguntaréis cositas seguro. El suelo urbanizable, pues es un régimen que, a diferencia del urbano y del no urbanizable, tiene un carácter transitorio, ya que se aplica por el plan a un suelo de características rústicas, es decir, es un suelo donde el plan general ha previsto que crezca la ciudad. Pues queremos que crezca hacia aquella zona, o bien por orientación, o bien porque está cerca de viales, o bien porque... Bien, pues en esto se han marcado esas zonas, ahí ese suelo normalmente va a ser más barato, nos lo pueden ofrecer también, pero ojo que ese ya no va a depender ni siquiera de nosotros a un nivel más pequeño, sino incluso con ponernos de acuerdo con los propietarios, sino que va a depender de mucha más gente. Por lo tanto, este suelo nos lo pueden ofrecer como un suelo más económico, pero luego nos vamos a encontrar que necesita transformarse en urbano. Para eso hay una delimitación de las áreas. Históricamente también se dividía en programado y no programado, este suelo urbanizable. Pero para poder trabajar sobre él definitivamente tenemos que, por un lado, aprobar un programa de actuación integrada, hacer un plan parcial, la reparcelación y, por último, la urbanización. Esto se va a dilatar en el tiempo y, como os decía desde el principio, sí, es más económico, nos gusta, pero ojo, que luego va a tener una serie de gastos que seguramente no habremos tenido en cuenta y nos pueden echar para atrás el proyecto. Por otro lado, ya pensando en que ya estas zonas normalmente, pongo ahí por ejemplo las típicas urbanizaciones que se han creado junto a las ciudades, se han desarrollado mediante un suelo urbanizable que se ha programado y urbanizado. Al final, normalmente ha dado como resultado el tener parcelas urbanizadas de aproximadamente pues, de 600, 800, 1000 metros, que nos permiten tener nuestra vivienda unifamiliar o unas viviendas adosadas, dependiendo un poco de lo que se haya desarrollado. Y están, como digo, alrededor de las ciudades. Puede ser una alternativa, porque hay un grupo, una comunidad que le gusta vivir a caballo entre lo que es el centro de la ciudad y lo que es el campo, y puede encontrar en esto pues unas áreas donde existan varias parcelas que se pueden comprar y ya están urbanizadas. Se puede al día siguiente pedir licencia. Bien, por último, el suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable es aquel, el plan general dice que no es apropiado para un desarrollo urbano sostenible. Entonces, por sus características o por su localización. Entonces, aquí, no obstante, sí que se permiten determinadas construcciones, como son pues construcciones tipo almacenes y tal, que no es nuestro caso, pero sí se permiten lo que son viviendas aisladas y familiares, cumpliendo, eso sí, unos requisitos mínimos como que tengan un perímetro ininterrumpido, 10.000 metros cuadrados de parcela como mínimo. Incluso hay municipios que por sus características, pues a lo mejor te pueden pedir 20.000 como mínimo para poder hacer esa casa. Y aquí también, ojo, que hay que tener en cuenta que los parámetros del 2% de ocupación nos van a exigir que haya unas previsiones de abastecimiento de agua y tratamiento de residuos, que no esté luego las construcciones sobre cursos naturales, etcétera, o sobre vías pecuarias. Y aquí un tema muy importante, que tampoco nos pensemos que podemos construir, porque tengamos muchos metros, muchas viviendas unifamiliares, porque tenemos, como se pueden hacer cada 10.000, pues no. Es decir, si tenemos 100.000 no podemos hacer 10 casas. Porque luego hay otro concepto que también habrá que tener en cuenta, que es la no formación de núcleo de población. Entonces, no nos van a permitir que estén las viviendas a unas distancias menores, también va a depender de cada municipio cómo lo hace, pero que en un radio de 100 metros pues no haya una serie de viviendas determinadas. Otra manera de actuar en el suelo no urbanizable es a través de una declaración de interés comunitario. Entonces, las famosas DIC, que son que bueno, también aquí, dependiendo de la comunidad, hay en otras comunidades se les llama de otra manera diferente, pero bueno, en la Comunidad Valenciana en definitiva van a decir lo mismo, que si se declara que existe un interés comunitario en poner en marcha ahí una actividad, pues nos va a dar permiso para esa zonita poder establecer tanto el uso principal para el cual nos están dando la declaración de interés, como una serie de espacios digamos, donde se pueda vivir las personas que están vinculadas a esa actividad. En este caso,
sería el apartado F, que contempla actividades terciarias o de servicios, donde o bien como establecimientos turísticos o centros recreativos o de ocio, campamentos de turismo o como actividades culturales y docentes. Yo digo, vinculadas a esos usos nos van a permitir desarrollar esa actividad y vivir en ese entorno. Para ello, la superficie mínima también depende de los municipios, pero la mínima son 5.000 metros, porque luego hay planes generales que establecen otras medidas. Nos van a pedir también informes de las distintas consejerías competentes, un canon que hay que pagar también, porque pensar que estamos construyendo en algo que no hemos urbanizado. Entonces, pues el ayuntamiento va a querer un canon, que tampoco voy a entrar ahora en cómo se calcula. Y esto también una cuestión importante es que es por 30 años, que luego son prórrogas. Hay unas excepciones que no se piden declaración de interés comunitario, es cuando existe una casa, una vivienda tradicional y demás, pero bueno, tampoco ahora es cuestión de entrar en esto. Es que veáis que también se puede actuar de alguna manera en suelo no urbanizable con esta figura. Otro de los ojos que pongo por aquí es que tengamos en cuenta que en el suelo no urbanizable se otorgan las licencias condicionadas a la inscripción en el registro de la propiedad, de la vinculación de la superficie mínima de parcela. Por lo tanto, esas superficies que vinculemos luego no se van a poder ya nunca subdividir, porque van a estar vinculadas a esa parcela y no se permitirán posteriores segregaciones. Por último ya, pues hablar mínimamente de lo que es el suelo no urbanizable protegido. Hablamos de eso, que existe el suelo no urbanizable común, acordaros al principio, y el no protegido, que es donde no se puede hacer nada. Puede ser muy bonito, a veces también me ha venido gente diciendo, es que hemos encontrado una finca que es preciosa, tiene muchísimos metros, tiene 100 hectáreas, tal. Digo, ya, pero ¿habéis visto si está protegido? No, es que nos han dicho porque hay una casa que ya existe, bueno, pero es que está protegida. Si existe la casa podrán mantenerla, pero es que no te van a permitir construir nada más. O a veces hay zonas que sí que están protegidas y otras no. En esas zonas que no están protegidas, pues hay que ver si podemos cumplir con lo que nos está pidiendo la normativa que antes os he dicho en el suelo no urbanizable común. Bien, ¿cómo podemos enterarnos si el suelo es urbanizable o no urbanizable? Pues bueno, a veces el catastro te da unas pistas, pero el catastro hay que cogerlo con pinzas, porque no siempre es exacto. Después acudiendo evidentemente al ayuntamiento del municipio en el que estás interesado y pidiendo la información, que también, y más en estos momentos, es muy complejo llegar a eso. Y por último, evidentemente, pues contando con un arquitecto especializado con experiencia y de confianza. Pero, en definitiva, fundamental tener ese estudio previo, porque hay, como ahora veréis, os voy a enumerar y ya con esto vamos a ir terminando, pues un montón de cosas, montones de factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el suelo sobre el que vamos a instalar nuestra comunidad. Conocer la superficie real de la parcela, de la finca o solar, tanto en el caso de que sea urbano como sea no urbanizable, porque a veces hay una superficie del catastro, otra que consta en escritura, y otra en definitiva que es la real. Pues eso es importante, terminar sabiendo cuál es la real. Tener muy clara cuál es la calificación o clasificación. Tener muy claro la ocupación y la... Perdón, ¿se escucha? Es que he oído un ruido muy raro. Tener muy claro cuál es la ocupación y la edificabilidad también para no tener sorpresas después. El número máximo de viviendas que se nos permite, porque a veces hay una edificabilidad que es muy grande, por ejemplo en un suelo urbano, pero también te están limitando el número de viviendas. Como nosotros normalmente vamos a necesitar, en teoría, pocos metros cuadrados para cada unidad de convivencia, pues no es lo mismo hacer una vivienda de 60 que de 120. Fijaros que va a la mitad. Entonces, si tiene marcado el número máximo de viviendas, pues a lo mejor podemos pensar que en vez de 10 vamos a hacer 20. No, es que el número máximo son 10, porque se pretenden viviendas en esa zona más grandes. Entonces, ojo también con eso. La repercusión por vivienda, que evidentemente es la que luego nos va a decir la relación del solar o de la parcela, la relación con la repercusión que vamos a poder soportar para nuestra inversión definitiva. Y luego hay aquí una serie de afecciones
que nombro algunas de ellas, las afecciones medioambientales, porque también en un momento dado en un suelo a lo mejor resulta que es inundable y no lo hemos tenido en cuenta, no nos han dicho nada y nosotros hemos dicho vamos a comprarlo, pero luego vas y dices, no, oiga, es que este suelo es inundable. Existe ahora Patricova, que es una figura que están diciendo en toda la Comunidad Valenciana lo que es inundable, lo que no, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O afecciones por infraestructuras, o servidumbres tanto público como privadas, como puede ser una vía pecuaria, como puede ser pues, un camino que por en medio y que no lo conocemos también. Y luego, afecciones por expropiaciones. Y una cosa muy importante que nosotros hacemos también en este caso es también conocer la calidad de ese suelo a nivel, la calidad ambiental, la calidad que tiene de cara a luego poder poner las viviendas encima. Hacemos hacer un estudio en el que al final podemos ver si ese solar o esa parcela en determinadas zonas está alterado, tienes unas zonas que son más patógenas, en las cuales no va a convenir edificar. Entonces, claro, si a lo mejor resulta que es un terreno que tanto si es solar como si es un suelo no urbanizable, tiene mucha pendiente, y a lo mejor las zonas donde se puede construir resulta que luego están alteradas, pues a lo mejor resulta que tenemos que pensárnoslo, porque luego vamos a poner ahí las viviendas y va a suponer un problema añadido para nuestra salud a futuro. Entonces, tanto por eso como por las líneas que puedan pasar cercanas, líneas de alta tensión o de media, etcétera, pues es otro tema que también hay que llevar cuidado y que nosotros lo tenemos, digamos, como una premisa fundamental antes de ponernos a edificar. Por supuesto, la orientación también. Antes, no me acuerdo cómo se llama nuestra amiga que se ha conectado y dice, es que no tengo sol. Pero bueno, pues entonces también nosotros tendremos que ver que la elección de ese solar o de suelo, pues que al final sea un suelo que esté bien orientado, porque es donde vamos a ver nuestra vivienda y donde cada día vamos a vivir, ¿verdad? Por supuesto, la legalidad de las construcciones, en el caso que ya exista alguna construcción realizada, que no nos dé luego tampoco sorpresa, si tiene suministro de agua y luz, conexiones de saneamiento, los equipamientos que pueda tener, las posibilidades de segregación, ya lo he comentado antes, porque claro, no es lo mismo que nos permitan una segregación con 5.000, con 10.000 que con 20.000 metros a la hora de poder hacer luego más parcelas. En definitiva, no se trata de asustar, como digo aquí, pero sí de haceros ver la complejidad y la multitud de factores que intervienen para que al final consigamos el suelo de nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, deciros que es importante que de alguna manera os dejéis acompañar por profesionales que garanticen la viabilidad de vuestro proyecto y evitar sorpresas que luego al final nadie las va a querer. Pues bien, desde Vida Sostenible nos ponemos a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis a partir de este momento, tanto en este momento como fuera, luego me las podéis consultar sin ningún problema. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, José Miguel. Pues si puedes dejar de compartir pantalla, todos veremos al conjunto de las personas que componemos el grupo en este momento. ¿Tienes oportunidad? Sí. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues bienvenidas a las personas que se han incorporado un poquito más tarde y va realizando su aportación. Bueno, ¿qué os parece? Son la 1:45. Podríamos hacer, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna persona en concreto en el chat? No hay ninguna pregunta plasmada. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer en este momento con respecto a lo que José Miguel ha señalado? La intención es pasar después por cada uno de nosotros y además de saludarnos, que podamos hacer un comentario final o alguna pregunta también al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta que no queremos que se quede en el tintero para hacer en este momento? No hay ninguna pregunta así concreta. Bueno, pues vamos a hacer entonces... Está todo claro. Madre mía, con tanta complejidad que tiene el tema. Sí, a veces, me alegro de que Prudencio, me alegro de que lo haya explicado también. Sí. A veces también puede ocurrir que el tema tiene tal complejidad que uno no sabe por dónde empezar a preguntar. Sí, la verdad es que mucha información quizás muy comprimida en tan poco tiempo, en los 15 minutos, pero bueno. Bueno, vamos a ir pasando la palabra y aprovechamos pues para saludarnos en esta parte final y al mismo tiempo también sería muy interesante si hay alguna pregunta que se haga y si no, que se extraiga por cada una de las personas que aquí estamos algún aspecto que nos haya parecido de especial relevancia.
para que las demás personas escuchemos la lectura que hacen otras personas de la misma información que hemos tenido, que eso es muy enriquecedor. ¿Parece bien? Le paso la palabra a Luis Cano, que estás el primerito aquí en la lista, te tengo el primerito en la lista. Un comentario que tú quieras hacer, una pregunta, lo que tú necesites. Tienes el micrófono inactivo. Ahora sí. Ahora ya. Bueno, nada, me ha parecido pues una exposición de algo que es muy de arquitectos y de legislación de José Miguel Esquembre, y me ha parecido bastante clara dentro de toda la enorme complejidad de país, yo qué sé, todas estas cosas que por mi mujer las he escuchado muchas veces. Pero bien, me parece que todas las premisas que él ponía pues van a una cosa, que no haya engaño, que no hayan sorpresas, que él es un especialista en la materia y que allane el camino de dónde, cómo y cuándo se puede hacer, y por un precio más razonable que se pueda conseguir, y siempre que todo ello esté matizado por los gustos del conjunto de cohausers que vayan a convivir, o que puedan convivir, o que se estén animando a ello, pero nada más. ¿A dónde? Pues hay que ver los diversos sitios, que para eso está un equipo profesional que serán los que nos lo expongan y nos indiquen las bondades, las posibilidades, las dificultades y sobre todo lo más o menos oneroso que pueda resultar. Pero bueno, mi enhorabuena a José Miguel Esquembre. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Gracias, Luis. Gracias. Pasamos la palabra a Nieves, que ya tiene una cierta experiencia también en el mundo del cohousing. Probablemente quiera hacernos algún comentario o alguna pregunta de interés. No, yo os encomiendo una buena tarea a los que estáis buscando terreno para Ítaca. Ahora hay que tener en cuenta un montón de hacer la pregunta del millón continuamente. Y esto, y esto, y esto. Bueno, sé que sois expertos también en ello y esto es una broma, desde luego. Pero que es verdad, o sea, yo desconocía este mundo y cuando escuchas que es muy interesante dices, madre mía, o sea que me lo llevo a otro terreno. Si yo voy a hacerme una casita en un sitio y tal, madre mía la de historias que tienes que tener, porque efectivamente luego se han dado muchos engaños. Pero bueno, que a mí no se me ocurre ninguna otra porque efectivamente es tan técnico y tan profesional el tema que únicamente eso, abrirnos los ojos para que cualquier terreno a lo mejor no es válido, parece goloso, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Y no sé si sería oportuno la que se me ocurre, la pregunta que se me ocurre, no lo sé, que Prudencio me rectifique si no lo considera. ¿Cuántos metros se consideran más o menos, a ver cómo decirlo, prácticos para hacer un cohousing de unas 20 unidades con todos sus servicios de zonas comunes, de huerto, de jardín, de... ¿cuánto consideráis que...? Bueno, me vas a decir que depende que de la altura y de la no altura y tal, pero hablando para que la cosa sea lo más económica posible, dado que somos todos, por desgracia, de aquella manera, en cuanto a economía se refiere, en esa línea es la pregunta. No sé si me he explicado bien. Sí, creo que sí. José Miguel, ¿quieres tú responderla? Sí, yo puedo responder. A ver, aquí va a depender también, como decía, de si estamos hablando de suelo urbano o periurbano o suelo, ¿verdad?, en el campo. Pero vamos, empezando lo que puede ser un poco más complejo o más encajado, estamos considerando que a partir de 2.000, 2.500 metros en suelo urbano, 2.500 metros, se puede hacer con una edificabilidad que tampoco, y un número de alturas que no se vaya mucho en altura, de 3 plantas, una cosa así, con 2.500 metros para 20 viviendas ya puede salir unas zonas comunes y unas zonas donde se puedan desarrollar pues, actividades, como decía antes, bien en la planta baja, bien utilizando las cubiertas, pero aproximadamente del orden de 2.500 metros. Evidentemente, de ahí hacia adelante, pues si estamos más hacia el periurbano o ya en el campo, pues con mucho más metros, claro, porque en el campo se nos van a exigir mucho más terreno y salvo
que pensáramos en el camino de la DIC, que eso habría que matizarlo, que no haría falta tanto. Lo que pasa es que eso necesita un proceso de tiempo, de inversión en tiempo muy importante. Gracias. Estupendo. María Antonia, nos saludas si tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer. Puedes ahora, muy bien. Pues nada, os saludo y en principio, pues nada, muchas gracias, lo ha hecho muy bien explicado José Miguel. Gracias, María Antonia. En principio no tengo preguntas, gracias. Y pasamos la palabra a Loli Bernabeu. ¿Qué tal, Loli, desde Elche? ¿Algún comentario, alguna pregunta que tú nos quieras hacer? No, bueno, algunas cosas ya las sabía, otras son nuevas, pero bueno, está bastante claro. Estupendo. María García, desde Madrid, ¿qué te sugiere lo que acabas de escuchar del mundo del suelo? Tienes el micrófono para activar. El micrófono para activar. Ahora creo que sí. No, se te ha quedado la pantalla. Bueno, tú te preparas, ¿vale? Le pasamos la palabra a Piedad. Mientras tanto, Piedad, ¿qué tal? Ahora sí. Pues nada, me ha parecido una exposición interesantísima. Algunas cosas concretas que no tenía yo muy claras se me han aclarado. Y no obstante, pues como yo ya contacté con Daniel, aquí tengo que volver a contactar y ya pues aportar unos datos sobre un terreno mío y tal, porque me gustaría que se hiciera ahí algo de este tipo, porque es lo que yo hace muchos años que tengo en mente. Claro, tú nos hablas desde Murcia, ¿verdad? ¿En qué población estás de Murcia? En las Torres de Cotillas, a 14 kilómetros del centro de Murcia. Muy bien, Torres de Cotillas, estupendo, muy bien. Y aparte, pues con un parque enfrente de donde yo vivo, de 300.000 metros cuadrados, hay piscina climatizada, bueno, tiene unos servicios extraordinarios, pero eso hay que estudiarlo, verlo y... Muy bien. Muy bien. Pues estaremos atentos si podemos ayudarte en ese tema. Sí, tengo que volver a hablar con Daniel y ya pues daros toda la información, ver en qué estado está, con el fin pues de lo que haya que avanzar. Muy bien, fenomenal. Pues te pasamos la palabra a Ana María. Ana María, algo que tú no tienes el micrófono para activar. Si queréis ir activando los micrófonos y así a las personas que restáis por participar. No, ¿tienes el micrófono para activar, Ana María? No. La pantalla la has recuperado, pero el micrófono sigue sin activarse. Bueno, mientras tú lo consigues, no te escuchamos. Tienes el micrófono para activar. Le vamos a pasar la palabra mientras tanto a Marieta, ¿sí? Que acaba de aparecer en pantalla aquí. Marieta, adelante. Es que soy multifunción. Mientras estoy escuchando, estoy hablando. No vayáis a pensar. Yo sí que tengo una pregunta concreta, pero igual es muy concreta de nuestro grupo Ítaca. Y es con la parcela de Lloysa que estamos viendo, ha habido una cosa que ha dicho él, que es el tema de la parcelación que se está haciendo. Entonces, quiero recordar que cuando fuimos a verla, esa es una parcela que se está como desarrollando. Entonces, esa será una cuestión a tener en cuenta a la hora de ver en qué situación está ese terreno, ese solar. Así es. Yo que conozco la parcela directamente, te respondo también. La parcela, digamos, es suelo urbanizable, pero ya está dentro del plan urbanístico y ya se está llevando a cabo todo lo que son las acometidas de servicio. Por tanto, habrá que tener en cuenta una serie de meses que son los que previsiblemente necesita para terminar de completarse y convertirse en urbano. ¿Eso condicionará también el precio final? Así es. Cuando esas parcelas sean del todo urbanas, seguramente subirán de precio. Bueno, seguramente no. No es lo mismo comprar ahora un suelo, porque ojo que ese suelo, si tú ya lo compras finalista, en el sentido de que está en manos de una empresa, que a ti ya te lo están vendiendo como suelo solar,
va a tener un precio. Si lo estás comprando como parcela de suelo urbanizable, tiene otro precio diferente. Entonces es un tema que también habría que ver, no sea cosa que luego existan algunos costes posteriores que puedan surgir y que no tenemos que tener sorpresa con eso. Lo estamos viendo, vamos, estamos en ello. Yo confío en vosotros, en que vais a aclararnos todo esto. En el caso que nos más ocupa, clarito. la promotora que se está ocupando de ese desarrollo ya ofrece un precio actual con toda la necesaria urbanización. ¿Sí? Muy bien. María García, ¿nos saludas, por favor? Cualquier detalle que te parezca importante compartir. Bueno, ya parece que he podido activar el micrófono. Me ha parecido muy interesante la charla de José Miguel, como siempre, muy técnica, pero bueno, sí que es verdad que ha sido tan claro en su exposición que, bueno, ha habido cosas claras. Yo solamente, no tiene nada que ver con él, pero como me preocupa, perdonarme por si a alguien más le parece de interés, el tema del agua, de que por favor, bueno, se tenga en cuenta, me imagino que sí que se tiene en cuenta, pero no solamente para conservar el agua de lluvia, que cada vez los pronósticos serán que llueva menos, sino que yo siento o presiento que va a ser un problema importante el problema del agua una vez que en un futuro muy, muy cercano. Sí. Gracias. Sí, no he entrado a fondo, pero dentro de nuestros objetivos y la forma de construir, teniendo en cuenta lo que es la bioconstrucción, arquitectura bioclimática y demás, va a depender también de dónde esté al final el suelo, pero sí que para nosotros es importante el contar con la recogida de aguas pluviales para tanto incluso la separación y recogida y separación en aguas grises, porque luego, como bien dices, es una pena que todo eso se pierda. Entonces, si las podemos reutilizar tanto para lo que son los huertos urbanos o para reutilizarla en el saneamiento o, digamos, incluso para potabilizarla, desde luego es muy importante y nosotros, gracias por comentarlo, para nosotros es también muy, muy importante tenerlo en cuenta y luego ponerlo en práctica. Muchas gracias. Ana María, ahora sí que creo que puedes participar. Sí, ¿verdad? gracias. Escuchamos. Bueno, muchas gracias, José Miguel, muchas gracias por la claridad de tu exposición, que permite no saber del tema, pero sí posibilidades de delegar y alguna vez poder intervenir con alguna pregunta, ¿no? Entonces, pues muy bien. Y el suelo, pues es clave, creo. Muy importante saber dónde y cómo el suelo, dónde vivir, ¿no? También es verdad que lo que me queda de la exposición, es decir, los costos, en caso de que no, diríamos, no esté urbanizado y con todos los servicios, y el tiempo. Y volvemos otra vez a caer con la observación que el tiempo también tiene precio. Entonces, bueno, si se puede plantear de que toda la planificación para regular todo esto y se pueda construir se necesitan 2 años, en 2 años también pasa la vida y el tiempo es importante. Entonces, eso es con lo que me quedo. Y una pregunta, como no había estado en contacto, ese terreno que habla María, ¿qué zona es o por dónde? Más o menos, nada más. En San Juan Pueblo es una zona periurbana de San Juan Pueblo. O sea, entre Santa Faz y San Juan Pueblo, ahí hay un desarrollo importante que se llama la zona de Yoicha. Ahí hay un par de parcelas bastante interesantes que ellas conocen. Sí, cuando bueno, muchas gracias. Y el poder delegar, tener conocimiento y poder delegar es fundamental para mí. Así lo sentimos. María Socorro, un saludo y alguna pregunta o algún comentario que tú quieras compartir, por favor. Bueno, muchísimas gracias. José Miguel, como siempre, siempre lo haces muy así, como muy didáctico, tus exposiciones. Y yo no quería hacer ninguna pregunta porque era un poco sobre el Yoicha, que lo ha preguntado mi compañera Marieta. Y sí que, Ana María, te doy un poco
que la razón en que se necesita tiempo, ya has visto lo escabroso que es esto, pero estamos en manos de buenos profesionales, o sea que yo creo que en un año esto lo tendremos conseguido. Muchísimas gracias, José Miguel, y a todos. Gracias a ti, gracias. Jesús, ¿nos saludas? ¿Nos puedes saludar? Ah, sí, sí, muy bien. Claro que sí, cómo no. Quiero dar las gracias al ponente porque ha sido muy didáctico y muy claro. A mí me cuesta entenderlo, pero la verdad es que me ha costado, he conseguido entender algo. Pero no porque él no lo sepa exponer bien, sino porque es que es capacidad para estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por estar, como siempre. Íñigo, ¿nos saludas, por favor? Sí, Prudencio. ¿Me escucháis bien, no? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Nada, comentarle un poquito a José Miguel sobre el tema de los terrenos. Nosotros en concreto, como está mi hermano y os he comentado, nos dedicamos un poco al tema de los módulos vivienda y el tema de las cabañas. Entonces, contamos, como bien vosotros también sois de Villena, y aquí en el interior sabéis que hay mucho terreno, lo que es rústico, en el cual está sometido a, digamos, a legislación del ayuntamiento en metros cuadrados que te dejan hacer algo. Entonces mi pregunta era, nosotros teniendo un terreno, por ejemplo, en este caso, un terreno de 70.000 metros, rústico, el cual ya se ha verificado que se puede hacer la construcción de X un tanto por ciento de lo que es el terreno, ¿podríamos programar un eco-housing para varios propietarios en una parcela de ese estilo? Como has comentado el tema de la segregación y todo el tema, no sé si se puede hacer una compra conjunta del terreno y un desarrollo conjunto de ese eco-housing. Lógicamente, siendo un poco, autónomo en el tema de la electricidad, sobre todo, ¿no? Haciendo todo el tema de energía fotovoltaica, eólica, que también instalamos nosotros, y entonces dándole un poco ese carácter a ese proyecto. Era un poco mi pregunta, no sé si Sí. me puedes contestar. Sí, vamos a ver, te oí así un poco de lejos y mal, pero he entendido que estáis viendo o que disponéis o que conoces una parcela de aproximadamente 70.000 metros, ¿no? Es lo que te he oído. Entonces, lo que pasa va a depender dónde está situada y luego si es de regadío o es de secano, que nos permitan o no la segregación, y luego cuál va a ser la unidad mínima de segregación de esa parcela, en el caso de que se quieran hacer viviendas unifamiliares. Si se opta por el camino de estudiar una posible DIC, una declaración de interés comunitario, sería otra opción, pero ahí hay que estudiar más a fondo porque tiene unos matices que tampoco ahora creo que me debo extender por el tiempo que queda, pero que permitiría, si se puede instalar algún tipo de esos usos que antes he comentado relacionados con el terciario, pues se podría también ver de encabezar, de dirigir por ahí. Pero es fundamental primero también saber si es un suelo común, que es lo que te he dicho antes, y porque nada más que sea protegido ya hemos dicho que no, pero si es común luego ver, como te digo, no está protegido. No, sí, no pues es el caso de estar protegido. O sea, es un suelo rústico, el cual tiene prácticamente el 70% de pinada, que no se puede tocar, lógicamente. No se puede segregar en parcelas de 10.000, pero sí que se pueden construir un epígrafe de 600 metros cuadrados en toda la parcela, por el ayuntamiento, ¿no? El informe que tenemos. Entonces, claro, ahí está un poco el dilema. No sabía yo cómo encararlo de cara a poder crear un eco-housing para varias personas, no muchas, lógicamente. Pues si te parece lo podemos comentar con tranquilidad. Yo veo que a lo mejor eso de los 600 metros no sé muy bien, a lo mejor existe otra figura que no he querido también profundizar, que son las viviendas unifamiliares pero de tipo agrícola, que están, digamos, vinculadas a la explotación. Ahí se permiten alguna construcción más, pero no veo camino por ahí, por eso no lo he comentado. Sí. En este caso no es una casa de aperos, o sea, no es una nave de aperos agrícola la que te dejan hacer, es una construcción como tal. Sí, bueno, sí, es lo que tienen estos de TV. Para comentar más en privado, ¿sí? Le pasamos la palabra a Pablo. Pablo, ¿nos saludas, por favor, desde Toledo? Sí, solo saludar a todos, que ha sido buen aprendizaje.
lo de José Miguel, y que siempre es bueno saber la tierra que vas a comprar. Y para un cohousing, para un grupo de personas, igual, si el proyecto que hay que hacer proyecto antes, si es urbanizable, si tiene cargas, que siempre hay que ir al registro, o sea, a ver si tiene alguna carga o no, y luego si se puede hacer algún proyecto o no. Siempre es bueno saber sobre eso. Y es José Miguel, que aquí, pues, mejor que nadie, pues, para la cosa. Así que gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. ¿Nos puedes saludar? Tienes el micrófono activo, quiero ver. ¿Sí? Rosali, ¿tú puedes? Sí, bueno, yo saludaros otro sábado más en compañía y con muy buena información. En Cataluña tenemos lo que se llama PUC, Plan Urbanístico de Cataluña, y entiendo que en cada región debe de pasar así. De cualquier manera, gracias a José Miguel por la exposición. Muy bien, gracias a ti también. Gracias. Tenemos una persona que se llama María, la tenemos recogida como María aquí. No te vemos, María, tienes el micrófono inactivo. Si nos quieres saludar, pues encantado. Y mientras tanto le pasamos la palabra a Carmen. Carmen Covela, por favor. Un saludo tuyo, alguna pregunta, algún comentario que quieras hacernos. Pues sí, quiero hacer un comentario, y es que para poder llevar a cabo un proyecto como este que estamos haciendo aquí, las que estamos en Ítaca, cada vez tenemos más claro que es necesario contar con buenos profesionales y de confianza. Y bueno, José Miguel y tú, Pruden, y María, y bueno, los que componéis Vida Sostenible, pues entendemos que sois las personas que podéis ayudarnos a llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Es un placer hacerlo, Carmen, lo sabes. Le paso la palabra a mi compañera María Asunción, que además de saludarnos, pues va a explicar también ahora de forma breve la semana que viene, el sábado próximo, que vamos a contar también de forma especial con su presencia. María Asunción, cuando quieras. Hola, como siempre que escucho a José Miguel con la boca abierta. Y además he tenido el placer de estar en algunas situaciones a pie de terreno y sé cómo observa y cómo detecta cualquier cosa que haga falta mejorar. Pues preguntas al respecto no, y con respecto a mi área, encantadísima de participar en estos sábados informativos de Vida Sostenible y Cohousing. Mi área es la mejora y el bienestar personal. El otro día decía una persona muy querida para mí que el eslabón más débil es por donde se puede romper la cadena, y este alto índice de fracasos que gracias a Dios no se da en los grupos que acompañamos va de la mano de que la persona esté fuerte, se sienta bien consigo misma para volcar ese bienestar al grupo. Porque cuántas veces cuando alguien nos habla de una manera un poco especial, tirando a mala, o cuando alguien tiene maneras bruscas, tiene que ver con lo mal que se siente consigo mismo o consigo misma. Con lo cual, es mi especialidad, la que hago solo hace 20 años, y estaré encantada. Un segundo que voy a admitir aquí una persona admitida, que es mi función aquí cuando vengo los sábados y no participo como ponente. Encantada de estar a vuestra disposición. Veremos qué áreas de nuestra vida consideramos mejorables y todas las posibles mejoras que puede haber para cuando nos planteemos en un futuro el llevarlas a cabo. No hay ninguna obligación, pero sí una toma de conciencia, un autoconocimiento. Diría que aquello de conócete a ti mismo, que hace solo 2500 añitos ya nos lo estamos recomendando, los 7 sabios en Grecia, lo traemos a la actualidad. Encantadísima de estar con vosotros, como os digo, y a vuestra disposición como miembro de Vida Sostenible y también como cohouser en el grupo de Ágora junto a María Jesús y a Pruden. Un abrazo. Gracias, María. Bueno, pues el sábado próximo, si la vida nos lo permite, que ojalá sea así, volveremos de nuevo a reunirnos de 12 a 1 y será un placer de nuevo compartir y normalizar lo que es la solución de la vivienda colaborativa para todas aquellas personas que así lo deseéis. Nos despedimos. Un abrazo cooperativo, que decimos, ¿eh? Que vaya muy bien, que disfrutéis del sábado del fin de semana y por la próxima semana. Adiós. Un saludo. Adiós. Adiós, hasta luego. Especialmente. Gracias. Gracias. Chao.